tiene dinero. A diferencia de mí, tiene dinero. Bueno, eso es verdad. Y eso, es cierto. eso el dinero da hace- estatus. Sí, el dinero de Estado. Sí, sí, eso es Uno cierto. vive hablando Sí, disparate, hombre. de que el dinero no lo es todo. Y es Que cierto, no. pero Muchacho, sí, el que tiene cuarto todo le luce. sí, se ve bonito. Que y estemos todo. claros. Sí, un ejemplo, cuando uno ve a Anthony Santos de por allá, de los 90, uno lo ve más viejo que ahora. Así con otros tantos artistas y figuras. Pero bueno, que dicen por ahí que limpia. Mira, mañana, las efemérides de hoy, bastante interesante. Un día como hoy, pero de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt y Churchill promulgan la Carta Atlántica. Esto fue la base. Atlántica. Sí, esto fue la base fundamental para, posteriormente, en 1941, se creara la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual ha sido pilar para, en medio de tantos conflictos globales, evitar una tercera guerra mundial, ya que los conflictos no se solucionan exclusivamente por medio del belicismo, sino a través de la diplomacia. Pero también, un día como hoy, pero de 1945, el presidente Truman anunció la rendición formal de Japón de la Segunda Guerra Mundial. Después de la bomba. Hace una semana atrás hablábamos de la bomba de Hiroshima. Posteriormente, Nagasaki. 2 días después se lanzó la bomba de Nagasaki. Y bueno, ahí no le quedó otra opción a Japón ya que anunciar su rendición formal. Pero un día como hoy también, pero de 1971, yo no sé si usted ha escuchado hablar de esto, se dio inicio a los controvertidos experimentos de la prisión de Stanford. No sé si ha escuchado sobre eso, un experimento en una cárcel donde llevaron diferentes personas y donde se le dio un rol a cada uno de ellos. Un rol de seguridad, otro un rol del jefe del destacamento, de la prisión, y otro el rol de ser prisioneros. Entonces empezaron a creerse la película con el tiempo y empezaron los que tenían más poder, o sea, los jefes, empezaron a ejercer ese poder y abusar del mismo, dando como resultado que se terminaran llevando a cabo atrocidades. Ahí el experimento fue suspendido, pero la conclusión de todo esto es que el poder, además de ser algo intrínseco del ser humano, al mismo tiempo termina transformando la forma en cómo el ser humano percibe el mundo y actúa en torno a él. De ahí viene, para que tú sigas, la frase popular de que si quiere conocer a Armandito, dale un carguito. Eso así. Tú sabes el resultado, tú supiste. Solo decía Lili. Aquí hay gente, mira, yo personalmente también, y sé que ustedes, por jóvenes que sean también, conocen casos de personas que antes de llegar a un puesto público son tan simples como debe ser el ser humano, digo yo. Y sin embargo luego se transforma de una manera tal que se olvidan de tu nombre. Sí, absolutamente. Y se olvidan de dónde vienen, de dónde vivían. Y se olvidan de que tarde que temprano todos, tú sabes a dónde vamos a parar, ¿verdad? Sí, por eso lo olvidan. Sí, es terrible, pero es así. No, es terrible, sí. Eso es terrible. Pero es así. Pero es así. Mañana, en la noche de ayer, eso de las 10:30 de la noche, se empezó a leer la sentencia del caso Antipulpo, donde habían varias figuras importantes de la República Dominicana, incluyendo algunos hermanos de Danilo Medina, donde estaba Alexis Medina, pero también un santiaguero, Fernando Rosa. De igual forma, habían otras figuras importantes donde estaban siendo acusados de corrupción, y donde ayer por fin, ya después de 4 años casi, ¿verdad? Este juicio de fondo. Para casi, 5 años. Sí, casi 5 años. Se dictó
una sentencia. Y en resumen, la sentencia encontró culpable a Alexis Medina, 7 años de prisión más unos costos penales, irá a Najayo Hombre. Unos 500 millones de pesos tendrá que devolver, una especie de multa, además de la prisión y de los costos penales. Además de eso, con relación al santiaguero sí le fue muy bien, Fernando Rosa, donde se le emitió una sentencia absolutoria por insuficiencia de prueba, lo mismo con la hermana de Danilo Medina, Carmen Medina. De igual forma se le emitió una sentencia absolutoria a Lorenzo Wilfredo Hilario Núñez, también por insuficiencia de prueba, lo mismo con Rafael Antonio Hermosén Andújar. Sin embargo, 5 años de prisión suspendida, más costas penales, multa de 500,000 pesos a Víctor Matías Encarnación Montero. Pero con relación a Lina Ercilia de la Cruz Vargas, también una sentencia absolutoria, y Manuel Ramírez Pacheco también, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, igual. En el caso de José Dolores del Carmen Carmona, a ese se le emitió una sentencia de 6 años de prisión. Y bueno, ahí hubieron una lista bastante larga, que no la voy a mencionar completa, pero los casos más sonoros de todo, el caso de la hermana de Danilo, que fue absuelta, el caso del hermano Alexis Medina, entonces una prisión de 7 años, y el caso de Fernando Rosa, pues una sentencia que lo absuelve también por insuficiencia de prueba. Un caso bastante sonado, y por el que el presidente Danilo Medina había sufrido bastantes golpes mediáticos y políticos, y por los que el Partido de la Liberación Dominicana vio tan lacerada su imagen pública, saliendo beneficiado de todo esto, además del gobierno, lógicamente, el partido Fuerza del Pueblo. Por fin se emite esta sentencia. He visto muchísimos comentarios ya desde anoche de que no están de acuerdo con las mismas. Apenas 7 años, ya lleva 5, el proceso lleva 4 años. Posteriormente posiblemente venga una apelación, y en esa apelación se reduzcan, pero en el caso de que no, cuando usted es condenado por ultraje de unos 5,000 millones de pesos, solamente tiene que devolver 500 y solamente son 7 años de cárcel. Yo pienso que es mejor que pasarlo trabajando en una zona franca. No es fácil. Oye, Randy, esa es la noticia del día, lógicamente. Ayer hubo mucha expectativa a nivel de los medios de comunicación, incluso en la propia ciudadanía. La gente esperaba esa sentencia. Que hay que decir, bueno, ya todo el mundo sabe que el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, fue condenado a 7 años, según la sentencia, a ser cumplido en Najayo Hombre, y que ya la multa, dice Randy, de cuánto se le impuso, ¿no? Creo que son 500 salarios mínimos, según dice la sentencia. Y bueno, pero lo novedoso de esto es que el Ministerio Público hoy en la mañana está anunciando que va a apelar todo lo concerniente a la hermana de Danilo Medina y al señor Fernando Rosa, el que dirigía Fompera, el santiaguero, que yo dije ayer públicamente aquí, siempre lo he dicho, que yo lo defiendo, y que yo personalmente nunca vi las razones por las cuales estaba ahí, porque él ocupó un puesto. Y entonces en ese caso, el que debe ser sometido, si hubo alguna situación, como se dice, es el jefe del Poder Ejecutivo, el presidente. Sin embargo, siempre quieren ir por la rama. Y hablo de prueba, de evidencia.
No, pero yo no estoy de acuerdo Y que a Danilo se someta. Yo ningún presidente, yo personalmente, yo tengo un criterio atrasado. Yo tengo un criterio, es muy moderno realmente. yo tengo un criterio muy atrasado en eso y no lo he superado. Yo soy de lo que cree que la figura presidencial debe protegerse en países como los nuestros. Ahora, si hubiera sido por Jenny, tuviera Danilo pero 30 en el cocote. Randy, lo novedoso es eso. Lo novedoso es que el Ministerio Público está anunciando ahora que va a apelar lo que concierne a esas dos personas porque no está de acuerdo. Sin embargo, aplaude la condena a Juan Alexis Medina Sánchez. Dice que muy bien, que fue correctamente aplicada de acuerdo a las pruebas presentadas, pero entonces divide el criterio cuando cae en la hermana de Danilo y también en Fernando Rosa. Sí, porque estos fueron absueltos, ambos. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que a Fernando Rosa se le hizo un daño innecesario, una desconsideración innecesaria. Me parece en lo personal que incluso la hermana de Danilo no tenía responsabilidad penal tampoco, porque estará ahí involucrada, por lo menos hasta esta altura del proceso. Y por el estilo, creo que hubo una mala conducción de parte del Ministerio Público y sobre todo, solamente tomé en consideración que la acusación consta de como 5 enciclopedias de hojas, de papeles, que no caben en una carretilla. Solamente partiendo de ahí. Creo que 12,000 páginas, si no me equivoco. Una cosa increíble. Que en ninguna parte... Bueno, yo sugeriría a la Procuraduría General de la República que compita o someta ese expediente a Guinness. Para ganar un récord. No, pues yo creo que eso lo hicieron con ChatGPT porque eso es demasiada hoja. Eso. Es demasiado, Randy. Sí. Lo mucho hasta Dios lo ve, decía mi mamá, la ballena. Lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Qué tanta prueba puede haber? Yo no sé. Por escribir tanto. Entonces, yo personalmente, oiga, y con esto concluyo, para no de la pausa, veo que llegó Sagrario y hace falta aquí. Sí, Sagrario. Yo creo, Randy, yo personalmente, que el tribunal colegiado de la doctora Aníbar, que preside la doctora Aníbar, es San Cristóbal igual que yo. Pues yo soy de Villa Altagracia, pero pertenezco a San Cristóbal, según los designios de Trujillo. Entonces, yo soy de lo que cree que esa fue una sentencia correcta. Yo defiendo esa sentencia. Creo que fue correcto. Creo que nadie puede meter la mano en candela por Alexis Medina. Yo no lo conozco personalmente. Personalmente no sé quién es, ni él a mí tampoco. Pero hay evidencia. Pero movió muchas fichas. Una vez, con esto termino, una vez una oficial de la Marina me llamó para que la promovieran, porque había rango y cosas, y yo, como sabe que tengo familiares que son oficiales superiores, me llamó, mira, ayuda, me llevó una tarjeta, una cosa, y yo realmente no pude ayudarla. Pero entonces me llama después y me dice, mira, ya hablé con Alexis, y ya me van a resolver. Y exactamente la promovieron. Lo digo porque a la gente hay que decirle todo. No, pero claro, pero ya perdón, para ese tema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenía poder. Sí, no. Y yo reitero que los presidentes deben cuidarse de no meter familiares ni permitir que familiares asuman posición y hagan negocio en los gobiernos. Por eso yo no defiendo a Alexis por esas razones. Pero creo que la sentencia fue correcta. No. Yo particularmente entiendo que fue bastante imprudente de parte de Alexis involucrarse en ese tema de los negocios con el Estado, porque iba a tener privilegio, ventaja sobre los demás, porque era hermano del presidente. Y cuando iba donde cualquier funcionario a hablar sobre cualquier tema, lógicamente ese funcionario se iba a ver intimidado ante la presencia de esa figura por tratarse de quien era. Yo particularmente entiendo que Danilo Medina no tuvo absolutamente nada que ver con los actos de Alexis Medina, pero Alexis sí utilizaba la figura de su hermano. Claro. Sí utilizaba la figura de su hermano para sacar ventaja. Y yo creo que la sentencia con relación a él es bastante legal. No voy a hablar de justicia, es bastante legal, es lo que permitía o permitió el Código Penal actual que nosotros tenemos en la República Dominicana. De igual forma, hay otras figuras que fueron, por llamarlo de alguna forma,
víctimas de la posición en la que estaban y de cierta figura. Porque repito, cuando Alexis Medina iba donde Fernando Rosa, por poner un nombre, y le decía, oye, hay que hacer esto y aquello. Al final se sentía, pudo haberse sentido intimidado y accionar en torno a eso. No para beneficiarse él necesariamente, sino para, de cierta forma, cuidar lo poco que tenía. Pero son cosas que se dan. Yo pienso que el juicio, los juicios van a continuar, ¿no? los demás, porque ya ese está concluido, esa parte. El Ministerio Público... Y falta la lectura completa, exacto, del dispositivo, el 25. El Ministerio Público dice que va a apelar. Dice que va a apelar algunos casos. Usted ya los mencionó. Y vamos a esperar a ver cómo continúa este proceso. Yo particularmente, antes de irnos a la pausa, yo soy igual que Hipólito en este caso. Yo no creo en justicia independiente. Absolutamente nadie puede ser independiente. Sí creo que ese Ministerio Público que tuvo de 2020 a 2024, esas figuras que estuvieron al frente, sí tienen mayor respeto hacia su profesión que los que estuvieron anteriormente, pero eso de independencia no creo tanto. Y en el caso de los jueces, pues ahí hay mucho menos todavía, ahí hay mucho menos. Vamos a ir a una pausa comercial, en breve continuamos. Muy bien, seguimos aquí al pie del cañón en esta jornada de este día maravilloso del Congreso de la Mañana, que nos levantamos con este fallo, con estos exfuncionarios públicos y familiares del expresidente Danilo Medina. Se ha hablado bastante de ese tema y yo solo quiero decir dos cosas. Primero, que sirve este caso de advertencia a los Alexis Medina de este gobierno y de los siguientes gobiernos que han de venir, para que entiendan que hay ojos que lo están viendo y que de alguna manera sus actuaciones serán juzgadas, o sea, ya no pasarán desapercibidas porque hay un precedente. Entonces, los Alexis Medina de este gobierno y de los siguientes gobiernos de la República Dominicana tenemos ya un precedente. Hay que andar con pasos finos. Y lo otro es manifestar mi regocijo por el descargo de Fernando Rosa. Es un alivio para Fernando, para doña Esperanza, su esposa, para sus hijas, una familia muy hermosa, y la verdad que vivieron momentos muy difíciles en estos 5 años. Entonces, desde aquí, mi solidaridad, mi felicitación y mi alegría, mi regocijo, porque Fernando ya está en casa y sin esa cruz tan pesada. Por lo demás, entonces, tendremos tiempo para seguir debatiendo porque el dispositivo es bastante amplio e involucra a muchas personas, unos descargados, otros juzgados y otros que hicieron convenios, lo que significa que se entendieron desde el principio culpables. Así que vamos a hablar de eso más adelante, pero ahora tenemos un invitado de lujo y don Víctor mañana nos va a presentar quién es ese invitado.